Tomen asiento, hermanos, por favor. En esta mañana nos vamos a concentrar en los versículos 29 al 31 del pasaje que acabamos de leer. Es Juan 20, y son los siguientes versículos, 29 al 31. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo, como cualquier niño capitalino, en la escuela nos enseñaban sobre la Vía Láctea. Sin embargo, tristemente para la mayor parte de nosotros, pues a veces alcanzamos a ver 3 o 4 estrellas en el cielo, pero yo las únicas que identifico son estas 3 que se ven prácticamente verticales en una línea. Resultan llamarse Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, porque fueron los árabes los que les dieron los nombres. Sin embargo, junto con mi esposa en nuestra luna de miel, salimos una noche y vimos algo que jamás habíamos visto y que creo que nos transformó, porque estábamos en un lugar sumamente aislado, a kilómetros de cualquier otro lugar con luz eléctrica. Entonces ha sido la noche más negra con la que nos hayamos topado. Y cuando levantamos los ojos al cielo, vimos, hermanos, la Vía Láctea. Nos la habían platicado, pero no hay manera de experimentar eso sino verlo. Hermano, yo lo único que lo podría describir es como si nuestro Dios hubiera agarrado una brocha gigantesca de pintura blanca y la hubiera pasado así por todo el cielo negro. Es una cosa que de verdad los que vivimos en la ciudad no lo podríamos creer si no lo vemos. Cambió mi opinión sobre el firmamento, incluso sobre las escrituras donde nos dicen que los hijos de Abraham, por ejemplo, serían tan numerosos como las estrellas. De repente uno piensa, pues no van a ser tantos. Pero ya cuando uno ve esos miles y millones de estrellas que parecen una banda blanca en el cielo, uno se da cuenta de la magnitud, del poder, de la sabiduría, de la grandeza de nuestro Dios que puso todo eso en el firmamento. Exactamente algo así fue lo que pasó con los discípulos. Sí es cierto que el Señor les había hablado de su resurrección, pero no lo creían. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Las señales son hechos, símbolos, portentos, sobre todo milagros, que como una señal nos indican una cierta verdad. En este caso, como veremos más adelante, es que Jesús era quien decía ser. Estas señales, estos milagros, las apariciones del Señor Jesús tras su resurrección, ratificaron a los discípulos que Jesús realmente era el Cristo, el Hijo de Dios, como viene un par de versículos más adelante. Pero muchas no están escritas porque fueron para los discípulos. Pero nos dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y cuáles son esas señales? Vamos a repasarlas rápidamente, pero antes de entrar debemos recordar que los discípulos no creían en la resurrección. Ellos no llegaron a la mañana del domingo pensando encontrar al Señor Jesús vivo. Los discípulos más cercanos estaban tan atemorizados que mejor se escondieron, es lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. José de Arimatea y Nicodemo colaboraron para sepultarlo, lo envolvieron en una sábana y colocaron el cuerpo
en un sepulcro y le pusieron una enorme piedra enfrente. Los discípulos lo esperaban todo, menos la resurrección. Con todo lo hermoso, hermanos, que es que hoy en día las mujeres, nuestras hermanas, pasen aquí al frente vestidas de blanco y depositen las flores, la verdad es que las primeras mujeres que fueron al sepulcro no llevaban flores, llevaban las especies para terminar el proceso de embalsamamiento del Señor Jesús. Lo habían muerto a morir. Ellas lo que esperaban ver era un cadáver. Por eso iban llorando. Lo único que se les ocurría pensar en la confusión, en la tristeza, más bien era quién les iba a hacer el favor de mover la enorme piedra que ocluía la entrada a la tumba. Ellas no creían en la resurrección. Pero entonces, ¿qué fue lo que les convenció a todos? El domingo muy temprano, cuando las mujeres fueron al sepulcro, lo encontraron abierto y sin el cuerpo. Y nos dice el Evangelio de Lucas que encontraron ahí a un par de ángeles que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y nos dicen los evangelistas que les mostraron, que les indicaron que vieran dónde había estado puesto el cuerpo del Señor, aunque los evangelistas en este punto no nos lo describen. Lo vamos a ver más adelante, cuando llegan Pedro y Juan al sepulcro, ahí sí está descrito todo lo que vieron. También significativo en este pasaje que desde un principio los ángeles le dicen: acuérdense de las palabras que les dijo el Señor Jesús. Ya veremos la importancia de que poco a poco este recordatorio de las palabras y de las escrituras va creciendo en importancia. Las mujeres se regresaron entonces a dar la noticia a los discípulos, pero lo más probable, porque es difícil ubicar con precisión en el tiempo el episodio con María Magdalena, es que María Magdalena no se haya regresado de inmediato, sino que avanzó un poquito y se regresó por la tristeza, o que nunca se fue, que se quedó ahí junto al sepulcro llorando. Y estaba ahí llorando cuando una persona se colocó detrás de ella, era el Señor Jesús. Pero María Magdalena no lo creía y entonces lo confundió con el hortelano, es decir, con la persona que cuida el huerto. Hasta que Jesús le habla y le dice: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Por cierto, ningún maestro que se preciara enseñaba a las mujeres. Sumamente significativo que las mujeres se refirieran con naturalidad al Señor Jesús como Raboni, como sus estudiantes. Eso no ocurría en el mundo judío. Jesús era un maestro con total aceptación e inclusión de sus discípulas también. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Otro de los elementos que no debemos perder en ninguna de las apariciones del Señor resucitado es esta orden de ir y comunicar las nuevas de la resurrección. Cuando las mujeres iban caminando de regreso a ver a los discípulos, entonces ellas también vieron al Señor Jesús en el camino. Dice Mateo 28: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Véanlo de nuevo: id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. Entonces ya una instrucción además muy precisa: que vayan a Galilea. Cuando llegaron las mujeres con los discípulos, les contaron lo que habían visto y Pedro y Juan salieron corriendo a ver quién se había robado el cuerpo del Jesús. Recuerden que tampoco lo creían, Ellos también fueron a ver qué había pasado con el cuerpo. Salieron juntos, pero Juan llegó primero y Pedro un poquito después. Parece ser, o dicen que es porque Juan llega hasta tercera y Pedro nada más hasta segunda, entonces llegó primero Pedro.
llegó primero Juan, pero no entró, se quedó a la puerta. En cambio Pedro, como era de impetuoso, él sí llegó y se metió hasta adentro. Y entonces vio lo que estaba en el sepulcro y que fue lo que los primeros ángeles le dijeron a las mujeres que vieran. Encontraron las sábanas con las que Nicodemo y José de Arimatea habían envuelto el cuerpo del Señor Jesús como una crisálida. Para los que no sepamos qué es una crisálida, ¿han visto los capullos que forman las orugas? Bueno, la oruga se cuelga en una ramita y forma alrededor de sí misma una especie de cápsula, un capullo. Cuando la oruga sale convertida en mariposa, eso que queda ahí con el cuerpo tal cual del gusanito, eso es una crisálida. Eso es lo que vieron los discípulos, las sábanas que habían envuelto el cuerpo del Señor como una crisálida. Si alguien se hubiera querido robar el cuerpo, bueno, pues se lo roba con todo y sábanas. O en todo caso, bueno, pues lo hubieran tenido que desenrollar. Pero eso no fue lo que sucedió. El cuerpo del Señor Jesús, transformado en gloria, ni siquiera necesitó liberarse de las sábanas. Incluso la puerta del sepulcro, la piedra la quitaron no para que saliera el Señor Jesús, sino para que entraran los discípulos a testificar de lo que había sucedido. El sudario, que es con el que envolvieron solamente la cabeza del Señor, ese sí estaba en un costado doblado aparte, pero no estaba tirado, que es lo que hubieran hecho los ladrones, estaba acomodadito en un extremo. Con eso nació la fe de Pedro y Juan. Pero todavía era una fe muy débil, muy chiquitita. Lo sabemos porque recuerdan ustedes que a través de los ángeles recibieron la instrucción de ir a Galilea. Bueno, entonces, después de ese domingo, se fueron a Galilea en algún momento. Y como el Señor Jesús tardaba y no pasaba nada, eso pensaba Pedro, Pedro dice, me voy a pescar. Es decir, se regresó a lo que hacía antes. ¿Se acuerdan que Pedro era pescador y que de hecho el Señor Jesús lo llamó de la red, entre las redes? Entonces se regresó a lo que estaba antes, a su vida pasada, como si hubieran sido los 3 mejores años de su vida, pero todo había terminado. El domingo al final del día, durante el día, otros 2 discípulos, a pesar de que habían escuchado ya las noticias de las mujeres y probablemente a Pedro y Juan que habían regresado, dijeron, ahí se ven, y se fueron a Emaús. Con lo que no contaban es que otro viajero les iba a acompañar a lo largo del trayecto y les explicó, de nuevo vean lo relevante, a la luz de las Escrituras, todo lo que había sucedido, y ellos mismos describen que su corazón ardía, pero ardía con la exposición de la palabra. Era una fe que ya empezaba a nacer a través del escuchar el testimonio de otros discípulos. Claro, cuando llegaron a Emaús, el mismo Señor parte el pan y en ese momento es cuando lo reconocen, era el Señor. Y se regresaron corriendo hasta Jerusalén a dar la noticia a los otros discípulos. Ese mismo domingo, pero en la noche, recuerden que los discípulos todavía su fe era apenas incipiente en el mejor de los casos. Algunos todavía no creían nada y estaban escondidos de los judíos a puerta cerrada. Nos dice el Evangelio de Lucas, que también describe esa ocasión, lo mismo que el Evangelio de Juan, que el Señor, sin abrir las puertas, de repente lo vieron entre ellos, traspasó las puertas. Es un cuerpo físico, pero glorificado, no con las mismas propiedades que el nuestro, que se puso en medio de ellos. Les dice, según nos narran Lucas, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Al principio los discípulos creían que estaban viendo un fantasma o alguna alucinación de ellos, por eso les dice, no, a ver, soy yo. Miren, las heridas en las manos y en los pies. Pero como todavía no lo creían, entonces el Señor Jesús les dice, pues no, denme algo de comer, y come delante de ellos para demostrarles la resurrección corporal. No era un fantasma, era el mismo Señor resucitado, al grado que conservaba las cicatrices. Pero sobre todo les dice, de nuevo les recuerda sus dichos, estas palabras son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y vosotros sois testigos de estas cosas. Las vieron, las están viviendo, las están incluso palpando. Recordemos que las mujeres sí lo abrazaron en los pies. Les recuerda de nuevo sus propios dichos, y ahora es el propio Señor Jesús el que los refiere a las Escrituras. A ellos les correspondía también el testimonio de todo lo que habían dicho, porque al final les dice que a ellos les sois testigos y que tienen que llevar ese mensaje. Dice el versículo además al final, en el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, y lo dice en el contexto de la predicación, del anuncio que ellos tenían que dar de la resurrección. Esa promesa del Padre nos la aclara Juan de qué se trata. En el pasaje que acabamos de leer nos dice que es el Espíritu Santo. Incluso Juan dice que sopla y les dice recibid el Espíritu Santo. Eso era importante porque el Espíritu Santo es el que hace que nuestra predicación sea efectiva, sea eficaz, porque nosotros anunciamos lo que está escrito, pero es el Espíritu Santo el que habla a cada corazón. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Además, el Espíritu Santo lo envió el Señor por lo que nos dice Juan, que estas cosas que están escritas son para que nosotros creamos. El Espíritu Santo también es la persona divina que inspiró a Juan y a los otros escritores bíblicos a registrar con precisión y de acuerdo con la voluntad de Dios todas las cosas que sucedieron. Para el domingo siguiente ya está Tomás, porque en la primera ocasión Tomás no estaba, y entonces durante la semana ocurre lo que leímos en Juan, que Tomás dice, pues miren, yo no estaba, yo no vi nada. Y además, si yo no hasta meto el dedo en las heridas, no voy a creer. Nos parece irreverente. Pero era la realidad de los discípulos. No creían en la resurrección. Por eso es importante lo que los evangelios nos dicen. A ver, hermanos, vamos a hacer un examen. ¿Quién de ustedes está convencido que el día que lava su coche, ese día llueve en la tarde? ¿Sí? Bueno. Digo, este es un caso que hasta nos da pena levantarle mano, pero hay más de uno que luego lo cree. Se llama un sesgo cognitivo, que consiste en que nosotros seleccionamos a propósito, más bien sin proponérnoslo, aquellos eventos que confirman algo que nosotros ya pensábamos. Entonces selecciono los días en los que llovió cuando había yo lavado mi coche en la mañana y descarto todos los otros días donde eso no pasó o donde llovió sin que yo lavara mi coche. Y nos pasa con un montón de cosas, hermano. Bueno, ese sesgo no lo tuvieron los discípulos porque ellos no creían en la resurrección. Para ellos esas apariciones fueron un golpe. Ellos no lo esperaban. Por eso fue necesario que el Señor se apareciera
una vez y lo tocaran, otra vez y lo vieran, otra vez y comieran, otra ocasión y lo abrazaran, otra ocasión y les prepara de comer, otra vez y camina con ellos, hasta que acabaron convencidos de las cosas que estaban viendo. No podemos decir nosotros, es que ellos eso es lo que esperaban, por eso vieron algunas cositas y lo creyeron. Ellos no lo creían. Fue necesario todas esas apariciones del Señor Jesús para convencerlos con evidencias palpables de algo que ellos no esperaban. Ya para la tarde, del siguiente domingo, cuando estuvo Tomás, cuando el Señor le mostró las heridas, entonces sí, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y le dice lo que leímos en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí ya el Señor Jesús nos da con toda claridad esta transición que en realidad comenzó desde un principio. De poco a poco, el Señor Jesús instruye a que propaguen la noticia de la crucifixión, hasta que en este momento ya lo que dice con toda franqueza es, no todas las generaciones me van a ver. En el plan providencial de Dios, nosotros estamos llamados a creer por el testimonio de las cosas que están escritas. Pero ese testimonio es sólido, porque viene de todos estos testigos que no lo esperaban, que fueron convencidos con la evidencia. Unos días después, ya en el mar de Galilea, les digo que Pedro estaba pescando, y entonces aparece el Señor Jesús y ocurre una de las pescas milagrosas. Jesús prepara pescado asado y come con ellos. Cuando termina la cena, Jesús camina aparte y se lleva a Pedro. Y es cuando el Señor Jesús restaura a Pedro después de que Pedro le había negado. Tenía como testigo de todo lo que ocurrió al propio Juan. Todavía hay más apariciones ahí, nos lo dice Juan, y Pablo nos narra algunas. En 1 Corintios 6 dice Pablo que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué es tan significativo esto que dice Pablo de que de algunos 500 todavía viven? Corinto, que es a quien se los escribe, si se hubiera podido ir en coche en ese tiempo, son 33 horas en carretera. Me metí a Google Maps y le puse a ver cuánto se hace de tiempo de Israel a Corinto. 33 horas en coche. Está lejísimos. Es decir, ya les está pidiendo Pablo a personas que no estuvieron en Jerusalén, a los corintios, que crean con base en el testimonio de todos estos discípulos, incluyendo esos 500 que habían presenciado alguna de las apariciones. También es importantísimo que les dice que algunos todavía viven, es decir, ¿qué podían hacer? Preguntarles. Los que estudian el método científico, que hay varios por aquí, saben que se dice que tiene que ser falsificable para que sea un buen conocimiento. Es decir, que tiene que existir alguna manera de demostrar que no fuera así. Bueno, en este caso ese proceso hubiera sido ir y preguntarles, porque había muchos, eran más de 500. Oye, ¿sí es cierto? El apóstol Pablo no se hubiera atrevido a decirles lo de los 500 si él no estuviera seguro de lo que hubiera sucedido. Y en todo caso, los lectores de la carta lo hubieran podido verificar. ¿Y qué les hubieran dicho a los 500? Sí es cierto, yo estuve ahí, yo lo vi. De manera que no fueron nada más las mujeres, no fueron nada más los 11, no fueron nada más los 11 más las mujeres, alrededor de 40. Fueron más de 500 testigos de estos hechos. Dice Pablo también que después apareció a Jacobo, todavía después a todos los apóstoles. Estando en Galilea, regresando a los evangelios para ir en orden cronológico, estando los 11 discípulos también a puerta cerrada, entró en un cuarto donde estaban ellos, pero de ahí los sacó y los lleva a la colina hasta donde presenciaron la ascensión que marcó el fin del ministerio terrenal del Señor Jesús. Pero no terminó ahí.
recordemos que Jesús apareció todavía a Pablo en el camino a Damasco y a Ananías, para que Ananías recibiera a Pablo en su casa y le expusiera más ampliamente el Evangelio. Pablo describe también una experiencia donde dice que estuvo en el tercer cielo, pero él mismo no tiene claro exactamente qué fue exactamente lo que sucedió, pero lo más probable es que haya estado también en presencia del Señor Jesús. Y al final, todavía la palabra de Dios nos narra que Juan, el escritor del Apocalipsis, tuvo una visión del Señor precisamente donde le entregó la revelación, que es nuestro último libro de las Escrituras. Todo eso es lo que viene. Y con base en eso nos dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis, para que nosotros, todos y cada uno de los que estamos en esta mañana bajo este techo, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es una fe, por supuesto, la inicial, por decirlo de alguna manera, esa primera vez que nosotros creemos en Cristo. Pero también es una fe continuada, podría traducirse para que sigan teniendo fe o para que prosigan creyendo. Porque es una fe que necesita crecer y que va a ser probada. Y que al ser probada, cuando pasamos a través de las situaciones difíciles, de los problemas, de las tribulaciones de la vida, es la fe a través de la cual el Señor se manifiesta en nosotros. En el Antiguo Testamento, Sara, la esposa legítima de Abraham, afligía a Agar, su esclava. Todo fue un lío que armó Sara, después lo pueden leer. Pero Agar estaba tan desesperada que salió de la casa de Abraham y huyó al desierto. Ahí la encontró Dios. En esa situación difícil, aislada, con sed, en ese lugar donde por providencia de Dios encontró agua, entonces Agar le pone el nombre de uno de los nombres de Dios y le pone que es el pozo del viviente que me ve. El viviente, el que está vivo y da vida, y que me ve y que va conmigo, porque eso es el sentido de que la veía. Déjenme regresarme a donde estamos en el Nuevo Testamento y ahorita lo ligamos. En 1 de Pedro 1:8 dice: si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, como Agar, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y vean lo que dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto, en quien creemos sin haberle visto, y solamente por el testimonio que encontramos en las Escrituras y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta fe que crece, en la que proseguimos nosotros creyendo, es la fe por la cual tomamos conciencia de que en el Señor siempre estamos en presencia del viviente que me ve. Ahí, cuando estamos en las tribulaciones, cuando estamos en las dificultades, en los periodos oscuros de la vida, es cuando necesitamos proseguir en la fe del Señor resucitado, que está vivo, que nos dio su promesa, que va con nosotros, que es el viviente que nos ve, que estamos siempre en su presencia. Y es una fe con un contenido.
que ratifica lo que el Señor Jesús dijo mientras estuvo en su ministerio terrenal. Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Porque nosotros lo repetimos, pero no siempre sabemos qué significa. Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías. Cada vez entiendo menos, hermano. Mesías significa ungido. Cada vez vamos peor. Tranquilo. En el Antiguo Testamento, cuando se ungía a un profeta, por ejemplo, o a un rey, le vertían un poquito de aceite en la cabeza y eso era una señal de que era una persona enviada por Dios con la autoridad de Dios, con el poder de Dios para hacer una misión. De manera que cuando Juan nos invita a la fe, a través de la ratificación de las palabras del Señor por su resurrección, nos está diciendo que creamos que Jesús es el enviado de Dios para la misión que viene describiendo Juan. Y que creyendo tengamos vida. Jesús es el enviado por Dios para que cada uno de nosotros tengamos esa vida en abundancia. Eso es a lo que el Señor vino a la tierra. Y también la otra parte del contenido es que es el Hijo de Dios. Y en la mente de los judíos de Galilea en este tiempo, ser hijo de Dios era ser igual a Dios. Es decir, que el Señor Jesús es Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad, con una misión de venir y salvarnos para darnos esa vida abundante. Eso es el contenido de la fe y eso es lo que las apariciones del Señor resucitado mostraron a los discípulos, que era digno de depositar en Él nuestra confianza, que es Dios mismo enviado a la tierra por el bien de nosotros y para que tengamos vida. No es un entusiasmo pasajero. A mis hijos les gusta mucho ir a Six Flags. Yo creo que les gusta la adrenalina de él. Pero hay que ir varias veces porque se acaba la adrenalina. En cambio, el Señor Jesús a la mujer samaritana le dijo que lo que Él le ofrecía era un manantial de vida que no cesa, que siempre fluye, que siempre está ahí. No significa que no atravesaremos situaciones difíciles, no significa que no habrá dificultades, no significa que no habrá obstáculos, que no habrá conflictos. Lo que significa es que la presencia del Señor Jesús siempre estará ahí para darnos esa vida abundante que nos refrescará, que nos ayudará a atravesar por todas esas situaciones. Es una vida real, genuina, que no se termina porque depende de la propia vida del Señor resucitado. Es la vida que da el Espíritu Santo al que antes estaba muerto espiritualmente, pero que ahora nos transforma en hijos, parte de la familia de Dios. Y es en su nombre. Esto significa que es todo lo que Jesucristo hizo en la cruz y que hoy vive. Porque a veces cuando decimos en su nombre, nos imaginamos que es como los hechizos de Harry Potter, ¿no? Eso no es lo que significa orar en el nombre del Señor. Orar en el nombre del Señor significa que recurrimos a todo lo que Él es y lo que Él hizo. Y a que es el Señor resucitado. Lo que significa es que nuestra salvación depende por completo de la vida de Cristo y no de nosotros. Y eso es una enorme ventaja, hermanos, porque si por nosotros fuera, nos pasaría lo que a Pedro. ¿O a poco no hay ocasiones en las que cruzamos las puertas del templo y regresamos a nuestra vida lo que hacíamos antes, ¿no? Pero por la gracia de Dios no depende de nosotros. La salvación de Dios es un don inmerecido. Es solamente por la obra de Cristo en la cruz y por eso es en su nombre, porque depende del poder del Señor resucitado. Es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, también hablando de la resurrección. Pero por la gracia de Dios, porque es en su nombre, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y pido a Dios que tampoco sea en vano para ninguno de ustedes, hermanos. Para ninguno de nosotros.
Si hay alguien en esta mañana a quien el Espíritu de Dios le haya hablado y diga, sí creo en el testimonio de quienes escribieron este libro, si usted en esta mañana le dice a nuestro Dios, yo quiero recibir a Cristo, creo en Él, en esta misma mañana usted recibirá esa fuente de agua de vida que nos da Jesucristo. Pero tal vez usted también necesite reflexionar, refrescar esa fe en el Señor resucitado, para estar siempre conscientes de que estamos en la presencia de Cristo, el viviente que nos ve en cada situación de la vida y que nos da esa vida abundante. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque en esta mañana hemos recordado tu resurrección. Te rogamos que ahora que salgamos por estas puertas, nosotros llevemos esa conciencia y alegría y reflexión de que tú estás vivo y en medio de nosotros, y de que llevemos ese mensaje de la resurrección a todos los puntos y personas con quienes nosotros nos encontremos. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.